Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta cita semanal de los especiales de Pronoticias. Esta semana vamos a hablar sobre un tema muy importante para la producción de nuestro país, lo que implica y lo que representa la zafra de soja y arroz 2021. Vamos a estar conversando con dirigentes de los gremios de la soja y también productores de arroz. Y al final vamos a tener un análisis con un especialista de mercados sobre precio, nivel de producción y la situación en general del mercado de granos, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Comenzamos. En un año complicado por la pandemia del COVID-19, los economistas y analistas aseguran que la producción agrícola y ganadera sostendrá el dinamismo de la economía nacional para evitar una brusca caída. En ese contexto, ¿cómo resultó la cosecha de soja y arroz? ¿Hubo buena producción teniendo en cuenta la sequía que demoró la siembra? ¿Los precios internacionales ayudan a recuperar la inversión? Especiales de Pronoticias. Y comenzamos esta edición de los especiales de Pronoticias compartiendo con el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, el ingeniero Héctor Cristaldo. Don Héctor, ¿cómo está? Gracias por el tiempo para Canal Pro. Buenas tardes para vos, para la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Estamos a disposición. Bueno, queríamos conocer a esta altura del trabajo de la cosecha de la presente zafra de soja, ¿qué evaluación se puede hacer? Bueno, una cosecha que está terminando, cerrando una campaña bastante complicada en sus inicios por las dificultades climáticas, el déficit de lluvia, atrasó las siembras de septiembre. Se sembró algo en septiembre con aguaceros. La gente asumió riesgo y esas parcelas fueron las más castigadas porque tuvieron poco desarrollo, poca producción y al final, a la primera semana de febrero, vinieron lluvias, casi 2 semanas de lluvias muy intensas que terminaron perjudicando también la calidad de granos. Fueron las parcelas con bajo rendimiento y mala calidad. Las parcelas sembradas en octubre, que es el grueso de la campaña, sí. Esas tuvieron un rendimiento normal, podemos decir casi dentro de lo normal, y después hubo una siembra más tardía de noviembre que tuvo también un pequeño bajón, pero no tan importante como los de septiembre. Los de septiembre no llegaron a 2.000 kilos por hectárea en promedio, los de octubre sí están en un rendimiento razonablemente bueno, y los de noviembre con una pequeña baja, pero también dentro de lo razonable. Es decir, que estamos cerrando una campaña que creemos no va a ser la super campaña como fue el año pasado, con un volumen total de más de 10 millones de toneladas, y tampoco va a ser la debacle del 2019, donde no se llegó a 9 millones de toneladas. Va a estar por el medio, en alguna franja de esa, en alguna posición de esa franja, de ese rango, va a estar los rendimientos, los vamos a tener seguramente para fin de mes, tanto el área de siembra total, que ya tenemos algunos borradores de área de siembra que estamos ajustando, y después vamos a hacer el cálculo de promedio por departamento y hacer el promedio nacional para tener la media estimada y la producción total. Pero, como te digo, en ese rango se va a estar moviendo entre lo que fue el 2019 y lo que fue el 2020. Tiene el plus de una suba de precio interesante después de 6 años, sí, de una suba de precios que da un oxígeno. Cierto, parte se vendió antes, un 30% se vendió anticipado, pero el resto de alguna manera va a tener el impacto de esa suba que va a generar mayor ingreso de divisa para el país. ¿Se podría esperar entonces una producción entre 9 millones y 10 millones de toneladas para esta zafra? Y entre 9 millones y 10, por ahí estaría, o si sale todo muy bien, estaría sobrepasando un poquito las 10, pero porque el UDA estima 10.200. Nosotros todavía no podemos dar esos números así tan precisos, vamos a ser más cautelosos. Entre 9 y 10 toneladas estaríamos ubicados.
Y usted mencionó un factor muy importante para el productor agrícola, que es el clima. Y tomando en cuenta también nuestra geografía, don Héctor, hay zonas que conocemos llueve más, en otras zonas llueve menos, y esto también incide y mucho, usted lo mencionaba, en el rendimiento dependiendo de la zona en donde esté ubicada la siembra de soja. Sí, en donde está ubicada la parcela, el régimen de lluvia y la época en qué etapa de desarrollo está el cultivo. La época de mayor exigencia de humedad es a partir de la floración hasta el llenado de grano, ahí es donde se exige mayor cantidad de lluvia. Y en los últimos 2 años se dio ese fenómeno de que en el sur, tomando el río Mondadú para el sur, llovía menos en septiembre y no llovía o llovía algo, pero en el norte no llovió y eso desplazó la época de siembra, tanto en el 2019-2020 como ahora. Solamente que este año concentró en un periodo mucho más corto, porque en el 2019, en octubre, ya empezó a llover a partir del 3-4 de octubre. Este año empezó a llover recién desde el 14 de octubre. Entonces hubo una mayor compresión y eso en el periodo de siembra, y eso va a impactar en el área de siembra de maíz, que probablemente sea menor que el año pasado, porque no dio tiempo para sembrar en momento oportuno ya por el atraso en la cosecha. Y esto también obliga al productor a cambiar lo que tenía planificado, don Héctor. Al retrasarse el calendario, se va modificando durante todo el año ya. Y en cierta manera sí obliga a sembrar menos de lo que tenía previsto o a cambiar de rubro, pero no de decir que iba a plantar maíz y no le dieron los tiempos porque se atrasó ya en octubre, o hizo abono verde ya ahora, o va a hacer trigo a fines de abril. Entonces, por aquí va, a abril, mayo va a sembrar trigo. La rotación es la que se reajusta y se reprograma dentro de las posibilidades de cambio de programa, pero no es tan flexible, es más rígido, cuesta mucho. Sí, el maíz es de alto riesgo, sembrado más tarde por el riesgo de la helada, entonces, y la inversión es más fuerte, entonces la gente es más cautelosa en ese sentido. Y hay otros factores también, don Héctor, que influyen en el trabajo. Por un lado está la pandemia presente desde el año pasado, pero hay otros factores que se sumaron este año particularmente que tienen que ver con el componente social y el componente político. ¿Eso cómo afectó al productor, ustedes que están en un gremio y en una nucleación tan importante? El componente político y social, digamos, es una complicación adicional para el campo, en el sentido de años electorales, como es este, porque va a haber elecciones municipales. Y el próximo año va a haber internas para las nacionales. Y en el 2023 vamos a tener otra vez las elecciones nacionales allá por abril. Prácticamente tenemos 3 años continuos de actividad política y hay mucha gente que hace politiquería buscando votos con tierra ajena. Entonces se recrudecen los famosos conflictos sociales, pero que no son más que conflictos generados por candidatos a algún cargo electivo que busca votos generando problemas en el campo. Esa es la realidad, la experiencia nuestra es esa, y vamos a ver recrudecimiento de ese tipo de incidentes o problemas en estos 3 años por delante. Son años complicados desde ese punto de vista. Y afecta, por supuesto, el desenvolvimiento normal de todas las tareas que ustedes realizan, porque la pandemia definitivamente no afectó de manera grave, digamos, porque el campo no paró. No, la pandemia tuvo su incidencia, digamos, de manera más leve, en el sentido de que se trabaja al aire libre, no hay aglomeración, el campo, eso no paró, no faltó comida en las ciudades, hubo una complementación entre campo y ciudad en ese sentido. A pesar de que las fronteras estaban cerradas, se garantizó la producción frutícola, los alimentos, la leche, la harina, no faltó nada, arroz, nada, eso faltó para la ciudad. Es decir, el campo hizo su parte en el abastecimiento, en la logística, y también hizo su parte en sostener el crecimiento económico y que la caída de la economía no sea tan fuerte como fue en otros
países por el desempeño del campo en Paraguay. Eso es, realmente el campo puso el hombro y está poniendo, no paró, no va a haber, lo que sí nos obligó a cambiar algunos usos y costumbres, a readecuarnos en nuestra forma de trabajar, esas tan tradicionales rondas de tereré se acabaron, con cosas que cambiaron, pero en lo fundamental, en el trabajo en sí, la pandemia no tuvo un impacto tan fuerte como fue en las ciudades donde actividades completas se paralizaron. Y hace un par de años que ustedes también vienen trabajando con pequeños productores, don Héctor. Ya el pequeño productor toma conciencia de la importancia del rubro, cómo puede trabajar, cómo puede invertir en la tierra sembrando soja y ve posibilidades y mejoras en sus condiciones de vida a través de este trabajo. Ustedes acompañan de cerca a los pequeños productores, por ejemplo, en la zona norte del país, fundamentalmente. Estamos trabajando hace más de 10 años con pequeños productores campesinos productores en la capacitación, en la tecnificación. No se les puede tener condenado a producir con herramientas de la época de los faraones hace 3.000 años. Y con conocimiento de hace 3.000 años también. Sí. Hay que actualizar y se ve el impacto. El trabajo de ellos eligen el rubro, nosotros no imponemos el rubro, pero ese pequeño productor algodonero se volvió productor de grano o granjero con pequeños animales, pero con tecnología, con conocimiento, y están generando ingresos para una calidad de vida mejor y una vida digna. No se le puede ir condenando solamente al modelo de la subsistencia sin ingreso. Eso es mantenerlo en la pobreza y en la exclusión. Nosotros queremos construir los puentes para que ingresen a la economía real, ingresen a la tecnología e ingresen a una mejor calidad de vida. Y eso es lo que se está viendo en los programas que se están haciendo tanto por el sector privado como por el sector público. Todo lo que está en el enfoque de tecnificación y capacitación está mostrando resultados realmente sorprendentes en cortísimo plazo. Y en estos 10 años ya se ven los frutos, don Héctor. El productor está teniendo ese cambio de mentalidad en relación a lo que le puede dar la tierra, cómo puede trabajarla, cómo puede alimentarse y cómo puede tener ingresos. Cómo cuidar su suelo, que es su mayor capital. Ese suelo con el manejo de siembra directa le da otra perspectiva, le da otra producción de 1.000 kilos por hectárea. Están sacando 4 o 5.000 kilos por hectárea en maíz. Ese manejo, el 23% del área de siembra de soja, que son unas 870.000 hectáreas más o menos, está en manos de pequeños productores de menos de 20 hectáreas. Es decir, se están incorporando, están integrándose a las diversas cadenas productivas y se están integrando realmente a la economía y a una mejor condición de vida que le permite dignificar su familia. Estamos trabajando fuerte en la capacitación y creemos que ese es el modelo y el trabajo que se tiene que consolidar en el sector público, dejar el asistencialismo. Los regalitos y la herramienta ya no lleva a nada. Los pequeños productores están ya con requerimientos de maquinarias, implementos modernos, y se está trabajando en eso para facilitarle el acceso. Y esto es un proceso, don Héctor. Ustedes comienzan una siembra, la terminan con una cosecha, detrás ya continúa, es como una rueda. ¿Cómo están preparando ya cómo se están preparando para lo que viene? Porque hay que continuar, hay que seguir sembrando, hay que seguir produciendo y hay muchos factores que influyen en esto, no solo el clima. Correcto. Paraguay es uno de los pocos países en el mundo que con una programación correcta de la rotación de cultivos puede hacer 5 cultivos en 2 años. Hay 2 o 3 cultivos que son para producción y generar ingresos, y hay 1 o 2 que son para invertir en el suelo. Los abonos verdes que entran en la rotación generalmente sirven para ir mejorando el suelo y mejorar la productividad del siguiente cultivo. Paraguay tiene esa ventaja. Somos también el único país subtropical
que exporta trigo. Eso no existe en otro lugar del mundo. Es decir, tenemos un potencial enorme, tenemos gente trabajadora que si se le dan las condiciones igual por los paraguayos y sale adelante. Falta dejar de mantenerlo en la marginación del atraso del cultivo de subsistencia solamente y no generarle ingresos. A esta altura del desarrollo del mundo y de la globalización, sin dinero, no tiene plata para cargar la nata de su moto, no tiene plata para cargar saldo en el celular, no tiene plata para su salud, no tiene plata para vestirse si es que no genera ingresos. Y creemos que por ahí va el trabajo, en capacitarlo y que ellos con su propio trabajo, su propio esfuerzo, salgan adelante y generen una mejor calidad de vida para todos. Don Héctor, gracias por los datos y por el análisis. Gracias. El ingeniero Héctor Cristaldo con nosotros, presidente de la Unión de Gremios de la Producción.